hoy me encuentro súper contenta. Tengo conmigo a dos personas que a la distancia y en poco tiempo, pues es difícil no aprender a admirarlos, a respetarlos, pero también a quererlos. Julio Manuel Pereira, él es educador comunitario y docente de apoyo a la inclusión. Conformó Caminos de Tiza, un proyecto que se basa en la educación comunitaria itinerante desde el voluntariado en contextos rurales, barriales, selváticos y basurales. En el 2019 recibió el Premio Global Teacher Award, que es el Premio Mundial de Docente en la India. Y bueno, creo que acaba de recibir un premio más que ahorita nos va a contar. Y tengo conmigo a María Celeste Díaz Ledesma, que yo voy a dejar que María Celeste se presente, pero ella también, ambos dos son adultos autistas con autismo, ellos decidirán como quieren, pero además otra cosa hermosa es que María Celeste es mamá y es mamá de chicos también con TEA. Así que bienvenidos a este espacio los dos, es un placer tenerlos aquí conmigo. Gracias por acompañarme, Julio, Manuel y María Celeste. Muchas gracias a vos por la invitación y la verdad que no tengo mucho para presentarme porque con tantos títulos que tiene Julio yo quedo como nada. Aparte, me da mucho placer compartir este espacio con Julio, yo lo aprecio muchísimo, así que nada, yo soy de Argentina, de la provincia de Tucumán, soy activista, estudiante universitaria de acompañamiento terapéutico, escribí un libro de autismo, y nada, no puedo aportar mucho. También, como dijiste vos, soy madre de 3 niños, 2 de ellos dentro del espectro autista. Bueno, y estamos acá agradecida de este encuentro. Gracias, María Para mí siempre Celeste. es importante compartir, ¿sí? Sobre todo con Celeste, porque no compartimos todo y, sin embargo, construimos la misma lucha de reivindicaciones de derechos y de concientización y sensibilización. ¿Sí? El espacio de poder tener voces disidentes siempre es importante, sobre todo en una mirada en la que parece que todos tenemos que coincidir, ¿sí? Como si esto fuera una religión en tema de discapacidad, y bueno, particularmente con Celeste en tema autismo. Yo, a diferencia de algunas personas, me desligo del autismo, ¿sí? Para entrar en la diversidad en todas sus expresiones. ¿Sí? Rara vez me identifico con un diagnóstico, porque yo siempre digo, diagnóstico no es pronóstico ni es sentencia. ¿Sí? Y más allá que intente romperse mitos, muchas veces tengo miedo o no comparto con algunos movimientos, primero la romantización que se hace, ¿sí? Por eso hoy vamos a hablar del lenguaje, mirada sobre si es trastorno o es condición, si somos autistas o personas con autismo y esas cuestiones, ¿sí? Y la no infantilización de la discapacidad. Exactamente, exactamente, Julio. Y precisamente, bueno, yo les comento rápidamente, a raíz de una publicación que yo puse en Facebook y Julio me respondió y yo dije, Julio, rescátame, por favor, porque en redes sociales se ha puesto muy difícil hablar de autismo. Hay muchas personas autistas y no autistas que hoy se ofenden por palabras que se utilizan, argumentando que son palabras que ofenden, que van en contra del modelo social de discapacidad. Entonces yo dije, bueno, ¿quién mejor para educarnos de este tema que dos personas que viven la condición y que nos eduquen? Y por eso dije, vamos a llamar a este espacio, vamos a hablar de esto del lenguaje, del lenguaje que debemos y que no debemos usar, Julio, porque ya no puedo decir nada porque todo ofende, todo se... El gran problema, Lola, sí, acaba el primer round con Cel. ¿Sí? La primera problemática es de qué estamos hablando. ¿Sí? Hay lenguajes técnicos que son lenguajes técnicos y que los compartamos o no, ¿sí? Deben ser respetados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es importante posicionarse desde ahí. ¿Ah? ¿Sí? Una de las cuestiones que voy a decir ahora va a molestar muchísimo. Soy uno de los principales promotores de que los adultos con autismo seamos referentes pares en la construcción de procesos identitarios, que podamos transmitir experiencias a través de haber construido
las representaciones y los esquemas para compartir esto de poseer el autismo, atravesarlo, ¿sí? Y significarlo, ¿sí? Ahora, que tengas autismo no significa que puedas hablar, ¿sí? Eso es primero, es muy importante. Tú puedes tener diabetes y no tener idea de lo que es la diabetes, ¿sí? Poseer un diagnóstico es poseerlo, ¿sí? Autoformarte, capacitarte, comprender, leer, investigar, relacionarte con otros, de cuánto de eso del diagnóstico es propio de la condición y cuánto es tu personalidad mezclada con tu experiencia y tu vida, es otra cosa, ¿sí? Por eso una de las cosas cuando hablo de autismo particularmente, ¿sí? Es extrapolar o referenciar aquellas cosas que son generalizables, no aquellas cosas que me atraviesan a mí como individuo, ¿sí? Porque acaba el segundo round, ¿sí? ¿Ya? Celeste y yo no somos para nada comparables pese a estar tener el mismo diagnóstico clínico. ¿Ya? Yo soy hombre. Listo. Eso ya me genera una desventaja funcional interpretativa. Todo lo que yo hablo es violencia. Si ella habla igual que yo, es histérica. O tiene personalidad. ¿Sí? Yo mido 2 metros y peso 110 kilos. Yo intimido. ¿Se entiende? Y todas mis formas pueden ser entendidas como violencia. Representación que usualmente, si viene una mujer, no. La mujer atraviesa procesos emocionales del autismo, porque se lo hable, que te afectan acciones sociales o sucesos que te impactan, ¿sí? Para muchas personas con autismo, desde el punto de vista masculino, y déjense hablar de géneros, ¿sí? Eso es una estupidez absurda y burda cuando estamos hablando de diagnósticos clínicos, ¿sí? Si estamos hablando de perspectivas sociales, es otro tema, ahí sí importa, ¿sí? Pero si estamos hablando de orden, de las afectaciones de anomia comportamental, el género es hombre o varón. Perdón, hombre o mujer, listo. Masculino o femenino, si quieren llamarlo así, ¿no? Pero es una temática que ni siquiera entra en juego, ¿no? Entonces hay que deslindar. Si somos un ser biopsicosociocultural, si estamos hablando de aspectos biológicos se usa un lenguaje, si estamos hablando de aspectos psicológicos se utiliza otro lenguaje, si estamos hablando de sociales otro lenguaje, y si estamos hablando de cultura otro lenguaje, ¿sí? Y eso es lo que quiero empezar a hablar después que Cel me conteste lo que planteé. No, no tengo mucho para contestarte, pero en realidad es así. Con respecto a lo que es el diagnóstico, es diferencial totalmente entre la mujer y el varón. Y es real lo que dice Julio. La mujer muchas veces, en realidad incluso en los diagnósticos, somos subdiagnosticadas porque incluso en el rol social estamos vistas como pasivas, como personas que somos tímidas, y el varón es el revoltoso, es el rebelde, es el peleador. Pero en algo que sí puedo diferir en vos es que sí somos un poco violentas, ojo. Hay situaciones y situaciones. No dije que no fueran, dije que no son entendidas como. ¿Sí? Claro. Perdona que te corté, pero no es que no sean violentas, son violentas. Exacto. Pero para el otro a veces dice, bueno, está histeriqueando, dejala, pobrecita, es una madre. Claro, eso lo o sea, comprendí. siguen atravesando representaciones que no pasan por el diagnóstico. Exactamente. Hasta el punto que hoy no le puedes contestar a una mujer porque es violencia de género, y te estoy contestando tu argumento, no me importa si te crees una manzana. Sí, por eso te digo que sí, es real. La mujer siempre, por la cuestión social y cultural, nos demoramos en ser diagnosticadas por este incluso prejuicio social, de que somos histéricas, te mandan al psicólogo porque tenés problemas emocionales, te dicen que es la menopausia, te dicen que es la menstruación, el embarazo, o estás enamorada, sí, eso es real. Y no hay un criterio de diferencia. ¿Por qué no dicen que las mujeres están más medicadas, los hombres están más medicados que las mujeres? Eso es algo que nadie te lo dice, y el hombre suele estar más medicado porque una reacción, y no estamos hablando solo de autismo, esquizofrenia, de diferentes maneras, una reacción de un hombre es mucho más violenta y implica mayores riesgos para un tercero. Más condicionamiento. ¿Sí? Atender en un centro terapéutico a una persona de 2 metros 10 que con una reacción te puede lastimar, no es lo mismo que trabajar con niños. ¿Sí? Entonces es importante empezar a atender eso. Llevándolo al lenguaje, por supuesto que hubo grandes debates. ¿Sí? Cuando abandonamos la palabra inválido, ¿sí? Había que abandonar esa palabra porque representaba no vales. Cuando se abandona en discapacidad el concepto minusválido, vales menos socialmente. Vales menos. Cuando se cuestiona la palabra enfermo o enfermito, es para no poner una etiqueta con un estigma que implica la posibilidad de actuar sobre ti sin tu consentimiento. ¿Sí? Cuando criticamos discapacitado, ¿sí?
es porque decirte discapacitado implica que eres eso. Por eso persona con discapacidad, persona con autismo. Después, si te molesta que te digan autista o persona con autismo, eso ya es otra estupidez que es absolutamente personal. Claro. No puede ser representada en un colectivo. ¿Sí? Porque a mí me importa quién me llame autista o quién me llame persona con autismo. ¿Sí? Porque cuando me llaman en determinado contexto con autista, le digo, pará, yo no soy solo eso, no soy un diagnóstico. Si me presentás primero como autista antes que como Julio, ¿sí? En ese momento, por la carga de significatividad que le das a autista, para mí es una impronta negativa. Ahora, Julio Manuel, ¿qué pasa con cuando me dicen el autismo es una forma de ser? Y te comento esto brevemente. Hace una semana publiqué un artículo que no era de mi autoría, era de otra fuente, sobre autismo profundo. Bueno, haz de cuenta que había yo publicado un artículo ofendiendo a la comunidad autista de la manera más profunda. Entonces, la crítica que recibió ese artículo es, ¿por qué publicas esto? Esto es anti-inclusivo porque el autismo es una forma de ser. Pero estaba hablando de casos... No hay comunidad autista, primero que nada. Eso no existe. Hay líderes que juntan, refieren y trabajan con otras personas con autismo. Si somos un espectro, ¿sí? Primero que nada estás dejando afuera a todos los que no tienen oralidad, que no pueden opinar y que no conocen ni siquiera que existen. ¿Sí? Así que como comunidad somos un poco más profundos. ¿Sí? Número 2, ¿sí? Que es otra crítica que suelo hacer referido al autismo, ¿sí? Es anteponer un diagnóstico como si todos fuéramos iguales y no tuviéramos experiencias vitales distintas, edades distintas en contextos distintos. ¿Sí? Tercero, si es una condición de vida, deja de ser una discapacidad, no pidas ningún derecho. Sos un hipócrita con deshonestidad intelectual y con inconsistencia cognitiva si decís que es una condición de vida y después pedís un derecho, como terapias, inclusión educativa, currículum adaptado, docente integrador. Sos la hipocresía en su máxima expresión. Si es una condición o una forma de vivir, listo. Entonces también las personas homosexuales deberían tener un maestro integrador, recibir planes sociales, obras sociales, tener tratamientos, intervenciones y leyes específicas para ellos. Y también las personas de color, y también las personas que tienen una joroba o las personas que tenemos un diente torcido. Claro, ¿sí? Claro. O sea, eso es una problemática. No estoy a favor de uno ni de otro. ¿sí? Lo que estoy pidiendo es coherencia. Si me sacás el rol del lugar de discapacidad como un trastorno y lo pones como una condición, solo como una condición, ¿sí? ¿En qué momento podés pedir algo que me ampare, que me contemple como persona diversa? Es una contradicción. Entonces ya no puedo dejar de hablar de autismo, tengo que defender las diversidades en todo su sentido. Porque si estoy defendiendo exclusivamente el autismo, estoy diciendo que hay una particularidad en ese contexto. Y esa particularidad, si implica problemáticas sociales, es una discapacidad. La discapacidad de lo social. Claro. Ahora, si tú me dices que es algo que elegís, yo realmente el hecho contrafáctico es hipócrita. Preguntarte si al volver a nacer tendrías autismo, ¿elegirías el autismo? No sé, capaz que porque te tocó superar el proceso. ¿Y quiénes no? ¿Y los que se suicidan? ¿Dónde están? Exacto. ¿Y las familias que padecen? ¿Dónde están? ¿Y los padres que se mueren en angustia no saber qué va a pasar con sus hijos? ¿Dónde están? No, y la palabra la gente padecen... que vive en los cotolenguas abandonados, el autismo en la tercera edad, claro. ¿dónde están? Claro, y la palabra padecen tampoco ya no se puede usar. No se puede, no, es ridículo generar, ya te dejo Celeste, perdona, pero estoy en... No, habla, ¿sí? Vos sabés que a mí me encanta escucharte. Es absolutamente ridículo la cultura de la cancelación y de la censura, porque es la misma gente que después aplaude y dice somos todos azules. Ayer me escribió una mamá, tengo un niño azul, ¿sí? Para contarme de una situación, y yo primero le pongo tener un hijo pitufo. Entonces, esas críticas, ¿sí? Somos todos distintos y te represento en un puzzle que tienen que encajar. Y acá Celeste me va a matar. O en un infinito. ¿Qué joraca significa infinito para el autismo? Infinito somos todos desde la perspectiva filosófica, ideológica, según la concepción religiosa. O sea, ¿qué significa que me representes con algo? ¿Por qué
tenés que representarme con algo. Y después están los otros hipócritas que te dicen, no, no es una enfermedad, y te representan con un lazo. O que somos un espectro de diversidades y te pintan de azul. Entonces uno tiene que decir, déjense romper las quinotos, y atrás hay exclusión, analfabetismo, problemas de comunicación. Decirle, ay no, eso es excluyente. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿A quién estás excluyendo cuando digo esto? Porque después salen con el lenguaje inclusivo. Yo soy incluyente. ¿A quién estás incluyendo? Las perspectivas de género. Porque estás dejando afuera a los sordos prelocutivos, a las personas con trastorno específico del lenguaje, a las personas con TEA que utilizan sistema PECS, las personas con disfluencia, que sería impronunciable, los ciegos que utilizan lectores de pantalla porque la repetición sistemática una vez se vuelve un eczema. ¿Dónde está tu hipocresía exponencial al máximo? Decí, se me antoja hablar así porque quiero que me incluyan a mí. No me interesa incluir a otros. Y eso es la hipocresía más grande. Si yo reivindico cuestiones que van por el autismo, estoy discriminando a otra gente que necesita los mismos apoyos. Recientemente con Celeste le mandé un proyecto que se presentamos de manera conjunta para desarrollar sistemas de comunicación alternativa aumentativa a nivel institucional. Y no dice autismo, sordos, analfabetos, extranjeros, ¿sí? Personas en contextos interculturales bilingües. ¿Se entiende? Porque el PECS no es solo para la persona con autismo, como la lengua de señas no es solo para el sordo. Entonces déjense de joder con que discriminamos. Cualquier cosa que escribas va a discriminar. Porque me escribiste con imprenta minúscula, yo te voy a decir con los giros angulares de esa letra, me está discriminando porque yo tengo problemas de perspectiva de escritura en espejo. Claro. Invertida. Listo, y cualquier cosa que digas me va a enojar. Primero que nada, me trataste de hombre. ¿Y quién te dijo que yo me autopercibo hombre? Claro, encima la autopercepción es dinámica. En esta discusión me autopercibo como mujer, después que te hice bosta, me autopercibo como hombre. La generación si no hay de cristal. Psicológica. ¿Sí decís, Celeste? La generación de cristal, Julio. Sí, pero es algo peor que cristal. ¿Sí? Porque siempre fuimos rupturistas y quisimos cambiar. Toda generación quiso destruir hacia algo. ¿Sí? Esta generación actual le molesta todo lo que es simbólico, pero no le molesta lo real. Ese es el problema. ¿Sí? No son los cambios significativos que estamos pidiendo. No es una revolución de fondo, es una revolución de formas. Y eso no cambia absolutamente nada. Es el mismo perro, le cambiamos el collar y cambia. Porque yo te voy a hacer inclusivo, negres de mierda. ¿Sí? ¿Entendés? Hablo un lenguaje inclusivo, pero lo que estoy sosteniendo es absolutamente excluyente, segregador, racista y discriminador. O sea, porque cambia una E, es la expresión, es lo que estoy sosteniendo detrás y por qué digo esas cosas. Exacto. ¿Sí? Las personas son todas estúpidas. ¿Fui inclusivo? No. Las personas que sostienen eso son incapaces de aceptarme un debate. Claro, no nadie. Porque lingüísticamente es una aberración, epistémicamente es una aberración, las incoherencias son aberraciones, ¿sí? Porque yo te puedo decir, vamos a lo real. Las estructuras del lenguaje arábico, o sea, varias lenguas derivadas del árabe, ¿sí? Todo lo que se va en determinados tipos de zona islámica, no lo digan yo, búsquenlo, son lenguajes neutros o femeninos. Sin embargo, son las culturas más misóginas existentes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno tiene que decir, ¿por qué querés cambiar el lenguaje? Bueno, hay palabras que tienen que cambiar por lo que significan. Ahora, no podés estar corrigiéndole a todo el mundo. Cuando a mí vienen y me dicen, ¿trabajás con niños especiales? Sí. Sí, yo sé que esa persona a qué se refiere, le estoy entendiendo el concepto. Ahora, si me dice, ¿está trabajando con niños enfermitos? Ahí le digo, no, señora, por favor, enfermitos no, pese a que puedan muchos tener enfermedades. Claro. ¿Sí? Porque esa es una palabra que puede llegar a que todo el mundo tenga lástima. Pero eso es educar, no decir, me está discriminando. Cualquier cosa que hagas es discriminación para un otro. Exacto. Oye, Julio Manuel, te voy a leer un comentario que acaban de colocar aquí en Facebook. Dice Laura Tejeda, hay activistas que dicen que trastorno y condición es patologizar. Ya no sé qué palabra usar. ¿Y qué palabras querés usar? Yo soy Julio. Listo. ¿Soy una persona con autismo? Sí.
Y legalmente encima tengo trastorno de espectro autista. Porque legalmente se sigue llamando así. Claro. Más allá que el DSM lo va cambiando, porque antes tenía Asperger. O sea, no sé, las palabras cambian. El tema no es que la palabra que uses, es los sentidos de la que le pones a la palabra. ¿Sí? ¿Es condición? Aparte, Sí, habla Celeste. aparte, no es lo mismo decir que tenemos o estamos dentro de un trastorno de espectro autista que decirnos trastornados. Es eso a lo que apunta Julio. Es el uso de todo, como todo, es el uso y abuso de las cuestiones lingüísticas sobre todo. Por eso siempre también hay discusión, si es con autismo, si es autista, si es con discapacidad o no. La cuestión es que acá hay subjetividades, ¿sí? Acá hay que tratar siempre a la persona como una persona única, tenga o no la condición que sea, y sea de donde sea. Acá transitamos, como dice Julio, somos autistas o no, pero tenemos una historia, una vida, que eso también nos construye como sujeto. La escribí para leer la palabra. Sí, porque no, de memoria nunca me sale. Hay una manía que se llama desmanicomianización. Sí, Muy bien, desmanicomialización. ¿Y dónde queda el amparo de las personas que sufren trastornos mentales? Porque dentro de esa lógica, si a mí me gusta un niño, no soy un pedófilo que tiene un trastorno sexual, soy un transedad. Entonces, cuando me decís pedófilo que tiene una carga de impronta de ilegalidad, ¿sí? O me decís pederastra, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? ¿Sí? Te puedo decir que me estás discriminando. Y vamos a terminar diciendo que en esta diversidad tenemos que aceptar la pedofilia. O me gusta dormir con muertos. Tengo necrofilia. Igual, yo con eso voy a aportar algo. La desmanicomialización en realidad es un proyecto que se hace desde la salud mental para no aceptar la cronificación y el depósito de personas dentro de los manicomios, ¿sí? Porque por muchos años, justamente a las personas que tenían enfermedades mentales, que ahora se llama sufrimiento psíquico, se los contemplaba como un depósito, o sea, se los llevaba y se los segregaba. De hecho, eras un inútil porque eras autista, chao, sigue listo, siendo igual. Sigue siendo. Sí, lo que pasa es esto, como vos decís, obviamente no significa que no necesitamos tratamientos o no, sino que lo que reivindica esto es no al depósito de personas en hospitales psiquiátricos, porque también esto hace de que cualquier cosa, cualquier trastorno ya sea punible para que te manden a internar. Bueno, te contesto y eso. Y eso es lo que está mal. Bueno, yo meto gente con AMBO en un lugar que cierro con rejas y tranco la puerta y lo llamo escuela especial. Bueno, también sigue siendo la misma segregación, sigue teniendo la misma lógica de los locos con los locos, encerrado con tratamientos aparte, y cualquier cosa sirve para meter a un niño en una escuela especial, al menos en Argentina. Lo que pasa que también es que, como decís, una cosa es que se dé un concepto y se trate de avanzar una norma sobre otra, y la otra es la aplicación real y concreta en la praxis. Listo. El debate tiene que ser sobre qué estamos haciendo con la aplicación, no el lenguaje. Tal cual. Exactamente. ¿Sí? Si bien tenemos que combatir formas lingüísticas, ¿sí? Que sí implican en sí mismo un constructo de aberración, por eso le digo, no podemos... Es la paradoja de la tolerancia, ¿no? En esta diversidad que yo les ponía en ejemplo, si hay una persona pedófila, una persona que hace necrofilia, ¿sí? Tú tenés que condenar eso porque hay un trastorno. Se nos congeló Julio. Sí, pensé que era yo. No, se nos congeló Julio. Lola, pusiste que soy Pérez. Ahora lo corrijo, no te preocupes. Qué barbaridad. ¿Me escuchan? Se congeló. Sí, si puedes volver a repetirlo. Sí, ya te escuchamos, pero te congelaste, Julio. Que si yo tengo prácticas en las que, y acá va el gran debate que va a generar malestar para el que está mirando. Yo soy contra la romantización. Que tú te autopercibas como quieras está perfecto. El tema es cuando obligás, inclusive de forma legal, bajo pretensión de sanción a un otro, ¿sí? A que me reconozca como yo quiero que me reconozca. Claro. ¿Sí? Ahí empiezan los grandes problemas del lenguaje. ¿Sí? Cuando tú sos capaz de llevar en Argentina se llama INADI, el Instituto Nacional de Discriminación, ¿sí? Porque alguien te dijo un pronombre equivocado o te llamó
discapacitado, ¿sí? O sea, ahí cuando empezamos desde el punto de vista legal a imponer formas de lenguaje, es cuando aparece esta crítica, que ya no es educativa, ¿sí? ¿Sí? Porque tú podés corregirle, yo le corrijo a la gente, no voy a negarlo, ¿sí? Pero intento que sea educativo. Cuando te digo, mire señora, no se dice discapacitado, porque eso diría que soy eso. Se dice persona con discapacidad, o que es primero persona, que implica un sujeto de derecho y no de asistencia, ¿te entiendes? Entonces tú cuando haces esas correcciones estás educando, sensibilizando y concientizando del valor del lenguaje y pensamiento. Exacto. Ahora, cuando tu manera es solo de censura, ahí nos estás poniendo en un escalón moral más alto. Y moralmente nadie es mayor que nadie. ¿Sí? Ay, porque yo hablo este lenguaje soy superior a ti. Esa es una de las problemáticas del lenguaje inclusivo. Creerte porque hablas con una ESO superior a mí, que yo recurro a un lenguaje xenofóbico. Tú ni siquiera entendés de dónde sale la raíz epistémica de las palabras y venía a cuestionarme a mí. Sos un ignorante cargado de ignorancia intentando debatir. Y después te amparás en cuestiones emocionales, porque ahora todo es emocional. Es si te afecta o no te afecta. ¿Sí? ¿Y dónde van a quedar las leyes, el marco de la interpretación emocional? Esa es la parte, que dónde queda entonces el modelo social realmente, ¿no? La convención, o sea, el modelo social de discapacidad. A todo esto en este debate de qué lenguaje utilizar, es entonces en dónde quedan los derechos que realmente están detrás del modelo social de discapacidad. Y creo que a veces se están malentendiendo, Julio. Pues no se cumplen las leyes no. Voy a poner ejemplo Argentina, la Ley Nacional de Cuotas de Inclusión, del porcentaje. No se respetan las leyes de inclusión educativa. Las obras sociales literalmente se burlan de los procesos y los padres andan mendigando la continuidad terapéutico-pedagógica de sus hijos. Pero no, lo que importa es que digas persona con discapacidad. Eso es la hipocresía o la demagogia en su máxima expresión. Claro, es un lenguaje. Dejen de cuestionar como el otro presenta. En todo caso, cuestionemos qué está sosteniendo. Exacto. Algunas palabras pueden ser discriminadoras, pero hay que leer quién la está escribiendo. Yo no le puedo pedir el mismo lenguaje a una mamá que un psicólogo. ¿Sí? Ni a un maestro. De hecho, entonces yo no juzgo al maestro ni le digo, usted discrimina porque me dice que tiene 30 niños y un incluido. De hecho, Julio, ¿sí? Vos sabés que hay sentencias judiciales que se están dando con el lenguaje inclusivo de la E. Terriblemente. Sí, no importa. Y lo viví en carne propia. Yo estaba trabajando en el Poder Judicial de Neuquén, Argentina, cuando una jueza neuquina, hablando de machirulos y con lenguaje inclusivo, fue la misma que mandó un pedófilo, pederasta, sin control, le dio libertad, le dio domiciliaria por el COVID para que conviviera con niños. O sea, ¿sí? Acá la gente que refiere en Argentina, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el abuso infantil, para mostrar las contradicciones, ¿sí? Son los mismos que cuando estaban en los escalones en los peldaños del Parlamento votaron en contra de la prisión efectiva de violadores. Exacto, esa mismo te estaba por decir. Los mismos que pregonan el lenguaje inclusivo son los mismos que dejaron libres a todos estos pedófilos por este tema de la pandemia, y es real. Mira, les voy a contar una anécdota. La misma gente que promueve la ley Micaela en Argentina, que es una ley a partir de una persona que muere, de una chica víctima de su abusador, son los mismos que votaron en contra de que ese tipo estuviera preso. Exacto. O sea, si se hubieran votado a favor, ese tipo no salía a la cárcel y no mataba a Micaela y no había una ley Micaela. El tema es que hay tanta ignorancia, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo. En Argentina aplauden al presidente Fernández por haber mandado la ley del aborto al Parlamento. Macri hizo exactamente lo mismo. Y tú decís, hay tanta ignorancia que nos preocupamos por el lenguaje. No se dice aborto, se dice interrupción voluntaria del embarazo de las personas gestantes. Y si estamos discutiendo trasfondos filosóficos, biomédicos y culturales, no me interesa cómo lo llames. Es un feto, un ser humano. Y yo qué sé. Mira, te voy a decir, problema de lenguaje. Alguien me llamó antiderechos por cuestionar, es más, estoy en una lista negra en Argentina, no sé si lo saben. ¿Sí? No, pero no es la mía. Bueno. No es la mía. Es fácil ponerte en una lista negra, Julio Manuel.
Unos periodistas hicieron una lista negra en Argentina sobre gente que ellos consideraban de la derecha reaccionaria, yo de derecha. O sea, no sé si me entienden. El tipo que vive de la nada, que no cobra nada, que dona su trabajo, vive del pensamiento socialista, construyendo las comunidades, no acepta dinero, rehúsa los bienes materiales, o sea, es de derecha. Ajá. Sos funcional a la derecha y tú sos funcional a la estupidez humana. Entonces uno tiene que decirle, vamos a entender esto, ¿sí? Si tú me llamas antiderecho y mi respuesta es, discúlpame, tú estás violentando derechos humanos, entre ellos el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, o sea, y te empiezo a dar argumentos y tú solo me atacás a mí, la mediocridad intelectual y la disonancia cognitiva está de tu parte. Si tú estás en contra de que yo utilice un lenguaje, ¿sí? Estás en todo tu derecho de explicarme por qué no, para educarme y concientizar. Y utilizando las redes hay otras personas que también leen. Entonces tú aprovechás el espacio de difusión de las redes no para discutir, sino para generar información, conocimiento, saber y concientización y sensibilización sobre discapacidad o el tema que sea. Exacto. Ahora, si Ay, tú respondes por responder sin entender lo que el otro está escribiendo, pará, ya te fuiste de mambo. El otro día me pasó con alguien que aprecio mucho, ¿sí? Sobre el orgullo autista, en el que yo escribí por qué para mí no es un orgullo y a qué entendía yo la palabra orgullo. Y la otra persona me dijo, no, pero si el orgullo se entiende por esto, perfecto, pero no dice, vamos a entender el orgullo como esto este día. Yo no soy orgullosamente autista. ok. Y nos ha pasado, pero nos ha pasado también, Julio, ¿te acordás cuando alguien ha interpretado mal un escrito mío que me empezó a atacar porque era una mamá azul, diciendo que yo no era referente de nadie, que yo no tenía por qué ponerme en contra de las campañas? ¿Y por qué no? Digamos, yo por qué no puedo expresar que dentro del espectro autista justamente es un espectro, y las campañas estas que son de simplemente actos políticos no me representan para nada, y encima yo no puedo ir a un evento donde hay luces, hay bombas, hay payasos y hay globos. Y ahí también, justamente, La es lo que mitad vos de las decís. mamás azules, porque hay una tendencia, primero que nada, es que Sí. los papás en la discapacidad que hacen estas promociones suelen estar alienados. ¿Sí? Tengo un hijo con tal discapacidad, no te dicen ni siquiera el nombre de ellos, soy la mamá de un niño con autismo. Decime, soy María, la mamá de Juan, que tiene autismo, al menos, no sé, ¿se entiende? Claro. Y muchos configuran determinado tipo de organizaciones no para ayudar a sus hijos, sino porque se representan ellos detrás de campañas. Y yo soy el presidente de la fundación, y viven a partir de eso. Uh-huh. ¿Sí? Y en algo que Ponte a coincidimos. pensar, y es algo por lo que respeto mucho a Lola, ¿sí? Que toda su experiencia de compartir se basa en su hijo y en el compartir con un otro. Porque muchos hablan de autismo y hacen marcha, pero nunca llevan a sus hijos. No, y aparte, siempre hay muchos que justamente se adueñan del diagnóstico, hacen toda una cuestión de una asociación con el fin de concienciar, y lo único que hace es vender y hacer un mercantilismo, una romantización y una victimización constante de que su hijo, pobrecito, es el tontito que tiene tal cosa. Y esto es justamente lo que a nosotros nos menosprecia y es lo que queremos reivindicar. No decimos que no tenemos discapacidad, no decimos que no tenemos problemas, decimos que basta de esto porque esto tapa muchas cuestiones, tapa muchas cuestiones por debajo, porque primero que hay una venta constante de esta figura de que somos infantes y atrás de ese trastorno que nos ocultan, que a veces no hablamos, pueden haber millones de otras cuestiones, como el abuso sexual. Al no hablar de sexualidad, justamente se está evitando que tengamos el recurso para poder entender y poder saber de nuestro cuerpo y que no aborden sobre nosotros sin saberlo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con estas campañas azules que justamente no nos representan, no porque no nos guste el color azul y que de repente a mí me parezca todo feo, sino porque realmente no comunican, no hay conciencia ahí. En un evento con payasos y globos, no hay conciencia de autismo. 3, isión. ¿Sí? Isación. ¿Sí? No a la infantilización de la discapacidad, no a la sexuación de la discapacidad y no a la mercantilización de la discapacidad. ¿Sí? Por eso hay determinados gurús que escriben libros, venden libros, abren centros, la gente los amen, ¿sí?
porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Exacto. ¿Sí? A mucha gente le he dicho, che, venite a trabajar conmigo con autismo y trastorno del lenguaje, en donde en mi aula me hablan 4 lenguas distintas. ¿Sí? Déjense de romper los quinotos. ¿Querés decir niñe? Podés decir gurises, mitaí, ¿sí? Botijas. Tenés en Latinoamérica 45 lenguajes, o sea, vocabulario, lenguajes, palabras, para referir a las cosas. Si tú tenés un vocabulario absolutamente restringido, es tu problema. ¿Sí? No acuses a las palabras. Las palabras no son buenas ni malas, son el contexto y la intencionalidad de ellas. ¿Sí? No es lo mismo decir determinada palabra cuando estás insultando a alguien que cuando estás teniendo relaciones sexuales. Entonces uno tiene que decir, ¿sí? ¿Es la palabra la carga emocional? ¿O es la interpretación que le doy yo en el contexto? Claro, es la interpretación. Y encima se olvidan muchas personas con autismo, que es mi crítica a mis pares, ¿sí? Que hay personas con autismo que hablamos y estamos leyendo un texto que no tiene carga emotiva, no tiene voz, no tiene emoticones. Yo no sé qué quiso decir, estoy interpretando también en mi subjetividad. Claro, exacto. Ah, pero si te desarrollás y escribís mucho, explicando cada detalle para que no se confunda, ay, que haces el que sabes mucho. Yo no voy a leer todo eso. Y sos un mediocre intelectual, es tu problema. Y ahí está el detalle. Cuando yo, por ejemplo, escribí y hicimos este debate con nuestra mamá azul, el tema era porque yo había escrito y porque yo hablaba y porque yo podía. O sea, encima no puedo ser mejor. O sea, yo ya que estoy en el trastorno, tengo que estar ahí en el medio del no poder hacer. Y en las cuestiones que tienen las bibliografías, las cuestiones de lo técnico que se comunica también de autismo, si vamos a hablar justamente de lo que decía el lenguaje, Julio, te meten metáforas, analogías, poemas, frases, y para una persona dentro del espectro, ¿a dónde está la comunicación? ¿Cómo yo me quiero instruir? O quiero instruir a mis hijos, y le voy a dar el libro de un famoso, no voy a decir nombres, pero Julio sabe que hay varios acá, si tienen todas estas cuestiones que no para nada es inclusivo para que yo pueda leerlo o entenderlo. Claro. ¿Te puedo poner un ejemplo de no inclusión? Les voy a poner un ejemplo de no inclusión. Vos te cruzás con un referente, ya sea profesional o padre del autismo, en el autismo, y pone en cuestionamiento si tú tenés autismo, porque tenés funcionalidad, conociendo que tu funcionalidad puede ser acotada, ¿sí? ¿Ah? Lo primero que le digo, sos un hipócrita caminante. ¿Qué pensamiento tenés de proyección sobre tu hijo, sobre tu paciente? Que no considerás que un adulto puede ser altamente funcional. Son la hipocresía caminante, se acabó. No hay debate sobre eso. Si hay alguien escuchando ahí que quiera debatirme, mis redes sociales están abiertas para debatir sobre este tema. No, si tú pones en duda el autismo en lo funcional, tenés una representación estereotipada del autismo, de hecho, sos un hipócrita. No existe otra forma. Como también pasa, lo estamos llamando al autismo por ser, pero muchas características del autismo, del trastorno del lenguaje, del mutismo selectivo, que pueden ser trastorno del neurodesarrollo, impacto físico, también pueden deberse a un abuso sexual. Bueno, eso es lo que yo decía. Así que eso es lo que yo decía, que esconden estas campañas de concienciación que dicen que su hijito, pobrecito, la víctima constantemente, la romantización, esconden atrás de lo que es el trastorno estas cuestiones de abusos sexuales, que no se habla, como tampoco se habla de suicidio. Que Julio justamente... Bueno, a mí me pasa que hay un referente en Argentina de educación física que me genera asco profesional, no personal, no lo conozco en persona, no se me entienden. Que decía que había que tocarlos. Lo que comparte en proceso, no estoy hablando de la persona puede ser maravillosa y capaz que si nos conociéramos personalmente nos sentamos a tomar un café, ¿sí? Pero profesionalmente me da el asco, están las antípodas de lo que yo planteo. Y cuando hay un papá o un grupo, un colectivo que me llama y me dice, ¿qué te parece el trabajo de fulano? O que hace algo parecido a ti. No tenés idea de lo que estás hablando, no entendiste nada de lo que estamos proyectando. Y si esa persona que es referente, por ejemplo, del autismo, comparte siempre cosas sobre el autismo, diciendo yo amo el autismo cuando hacen campaña, yo amo a una persona con autismo, sos un hijo de puta, a mala gente. Pero digo, si tenés que decir yo amo el autismo, estás armando un trastorno, estás hablando de una enfermedad o un diagnóstico o una condición que a mucha gente le arruina la vida. Entonces tú tenés que decir,
sí, y puede ser que a mí no me haya arruinado, pero los que lo padecieron pueden haber sido mis papás. Entonces uno dice, ¿sí? ¿Cómo vas a amar un diagnóstico? Porque se venden de expertos y especialistas en algo que todavía ni siquiera se conoce. Entonces uno tiene que decir, ¿sí? ¿Quién impone el lenguaje? ¿El colectivo autista, que es un espectro, o los profesionales para el marketing? Sí, Porque parece que una palabra nueva implica un concepto nuevo, entonces, y te está hablando un tipo que le encanta ponerle nombres extraños a todo lo que escribe, ¿sí? ¿Está? Y sabes, Pero, Julio Manuel, bueno, te quiero leer algo que acaban de escribir y después hacer tu comentario, y que tú lo conoces, Humberto Guerrero. Dice, me hago cargo, tienes razón, muchas veces no escribo para la persona con autismo, me están haciendo reflexionar profundamente. Ah, por lo que yo decía, con respecto a que cuando describen, se manejan primero en términos técnicos muchas veces, ¿no? Ya de ahí ya no es inclusivo porque alguien que quizás no tenga una formación académica no puede acceder a eso, y si queremos hablar de autismo puede querer saberlo cualquiera. Y segundo, que cuando queremos leerlo nosotros, mira, yo te voy a contar una historia, yo para poder aprender lo que es metáfora, lo que son las bromas, yo de muy chica que leía libros de cuentos, de colmos, de chistes, de adivinanzas, porque era la única manera de entender estos dobles sentidos. Y cuando yo veo los libros que hablan de autismo de referente, no se entiende nada. Yo sí lo puedo entender porque yo ya hice un proceso, pero yo no le puedo dar eso a un joven o a alguien que vive en lugares donde trabaja Julio para que lo entienda. Y eso no es inclusivo. bueno, Humberto ahí, que un abrazo grande para Humberto, para mí uno de los grandes referentes en autismo en Latinoamérica, ¿sí? Siempre ignorado, como siempre, la gente que no hace marketing, que trata de formar a otros, siempre es ignorada, ¿no? No se sienta mal pero la muy reflexión sobre querido. para quién escribo, ¿sí? Porque para quién escribo importa también cuál es mi intencionalidad. Si la intencionalidad es hacer generar o reflexionar a profesionales para generar entendimiento, comprensión de no solo atención, sino de no solo atender, sino entender las implicancias para que en sus campos profesionales, especialmente en educación o procesos terapéuticos pedagógicos, uno también debe manejar determinado tipo de lenguaje para llegar al otro y demostrar también que está hablando con solvencia intelectual. Es decir, yo me formé, tengo la experiencia, trabajo con la gente, ¿sí? Así que no si son las comunicaciones, ¿sí? En todo caso, las personas con autismo tendríamos que tener la capacidad, ¿sí? Dentro de estas competencias intelectuales, cognitivas y cognitivas, de comunicarnos con la persona y decirle, ¿sí? ¿Podés compartirme esto de otra manera? Claro. ¿Sí? Porque si no también, cada vez que escribís no estás atendiendo a los sordos. Claro. Ni al extranjero que utiliza un traductor, ¿sí? Y yo que utilizo imágenes, ¿sí? Y escribo con barras y todo, yo no tengo pendiente en mi Facebook la accesibilidad cognitiva, porque claro, mi objetivo es sensibilizar y concientizar para afuera. No es el mismo lenguaje que obviamente cuando hablo utilizo con mis niños en mis comunidades, ni siquiera en las redes sociales, en oral, ¿sí? Siempre depende del perfil. ¿tá? No es lo mismo cuando trato con autoridades de generar conciencia que cuando trato con un padre de explicarle lo que es un proceso lingüístico. Julio, y eso es el valor de la lengua. Ahora, esta reunión sale a partir de una corrección que le hacen a Lola, exacto, en la que yo intervengo diciendo, ¿qué estás hablando? Y ¿sí? Me encanta, échamelos a mí. Claro, porque Julio, de hecho le dije, mándamelos. Porque a mí me encantaría debatir con esta gente, que esta gente, ¿sí? Porque son tan hipócritas que cuando los invitaba a debatir no quieren. No quieren. Dicen, tú no me tienes que obligar a debatir. Tú te metiste en el Facebook de otra persona, en el muro de otra persona para comentar. Después hazte cargo. Claro. Y yo voy mañana para violentar, que eso es lo más interesante, porque violentan. No importa la violenta, porque yo también soy generador, no se me entiende. Yo voy a otro espacio también a molestar. ¿Se entiende? Porque si nuestro rol, yo no dejo pasar desapercibido cosas en el Facebook. Soy crítico, pero si esa persona a la que critico me invita a contrarrestar y a dialogar, corresponde aceptar. No estiro la piedra y escondo la mano. Claro. Exacto. Claro. ¿Sí? Por eso no está mal disentir, hay que construir en las diferencias, no construir las diferencias. Exacto. Ahora, ¿qué sucedió? La crítica que yo vi
que te hacían era una crítica destructiva, pero no aportaba nada, no decía ni siquiera por qué eso era así. Entonces no hay una concientización real o una información sobre los procesos. Es criticar porque es responder por responder. ¿Sí? Ahora, cuando tú respondes y dejas abierta la puerta para el intercambio, ahora, es gente que se jacta, y esto acá es una patada al hígado del que esté escuchando, que pasa el poncho, son tan hipócritas que tú escribís y dicen, mira cómo escribís, y decís, bueno, vamos a un debate oral en Facebook, te querés hacer ver. No, flaco, si me estás diciendo que escribo mal, te estoy diciendo vamos a hablar. Ahora Pero no escuchame querés una que te cosa. hable ni querés que te escriba. Ahora escuchame una cosa. ¿Cuándo te aceptaron un debate, Julio? No, llevo 7 años y no porque yo tenga la razón. Se Ese es el gran solicitan, problema. Yo puedo se estar equivocado. solicitan Yo siempre suelo decir candidatos. esto. Yo no tengo la razón, pero al menos la uso. Entonces, lo que yo pido es coherencia. No tenemos que coincidir. ¿Sí? Acá que estoy... Y conte que estoy haciendo algo porque alguien me lo pidió. ¿Sí? Hay alguien que me escribió y me dijo, yo voy a hablar y participar, pero te quiero escuchar. ¿Sí? Si no, yo no la arruinaría tanto así de tapado. Pero tiene que ver con esta mirada de, ¿sí? Coherencia. No tenemos que pensar igual. Ni siquiera tenemos las mismas experiencias o el mismo marco teórico o epistémico para abordar un trabajo. El tema es la coherencia. ¿Sí? Si me criticas, cuando yo te contraargumente tu argumento, nota que es mi persona. La falacia ad hominem, que es atacar a la persona, es la muestra más bizarra de que no tenés idea de lo que estás haciendo. Y cuando contestás un fundamento epistémico con me divierte, sos la mediocridad intelectual personificada. Entonces, esa es la gente que no aporta ni suma nada. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. El otro día me escribió una persona que creo que tiene autismo, no la conozco, me hizo una acotación y yo no tuve reparo en decirle, mira, gracias por ilustrarme, le puse. ¿Sí? Porque es un tema, hablando del orgullo autista, es un tema que en mi propia respuesta te mostré mi acotada ignorancia. ¿Sí? Porque es algo que no investigué ni estudié porque no me generó interés. Claro. Entonces es un tema que más que referir al día, no entro a ver quién lo generó, por qué surgió el Día del Orgullo Autista, que me parece una estupidez, teniendo el 2 de abril, ¿sí? Porque si no empezábamos a sumar el Día de la Diversidad, entonces los 365 días del año estamos en un diagnóstico distinto. Claro, por supuesto. Oye, Julio y María Celeste, yo ya para ir cerrando, yo les quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con este tema, pero sí me interesa escuchar su punto de vista. Hace un par de semanas salió este reportaje que habla sobre la posibilidad de una prueba de embarazo, en la prueba durante el embarazo para saber si el bebé viene con o tiene posibilidad de tener autismo o no. Y surgieron comentarios, obviamente, pues me imagino que en contra hablando de aborto específicamente, y yo quiero preguntar si ustedes tienen algún punto de vista respecto a ese tipo de, pues a esto que ahora científicamente avanzado y se puede hacer. ¿Alguna aportación? Bueno, empiezo yo porque Julio está callado. A mí me parece que primero que el cuerpo es la decisión de uno. Esto va más allá del aborto. Yo creo que la gente que lo apunta solamente al aborto es porque está viendo solamente una sola perspectiva. Porque yo realmente sé, porque, por ejemplo, yo les cuento, yo tengo mi papá de 78 años autista, mi hermana mayor, mi hermano que sigue, mis 2 hijos, y yo, y es obvio que hay una prevalencia y que es muy probable que mis hijos tengan hijos autistas. Yo no puedo opinar con respecto al cuerpo del otro. Me parece que eso sería incluso soberbio y es moralista, es un debate moral. Y cada uno tiene sus perspectivas desde su construcción, como lo vea. Pero a mí me parece muy importante porque yo estoy en total de acuerdo con el aborto, pero aparte no hay que mirarlo solamente de ese lado, porque si yo tengo la posibilidad de saber que ese niño viene con autismo, también voy a tener las herramientas como para abordar ese tipo de, si estoy con las capacidades y con las energías y con las posibilidades de poder afrontarlo,
no es solamente ver un solo lado, ¿sí? Porque mi hija sabe, ella es autista, su mamá es autista, su abuelo es autista, y sabe que puede venir con un niño autista, tener las herramientas que incluso yo no las tuve cuando tuve mis hijos. Yo, hasta que uno transita el diagnóstico y pasa por 10.000 terapeutas y toda la historieta, es un desgaste mental, físico, económico y burocrático increíble, que me parece que hay que ver el equilibrio. Me parece, para el que lo quiera usar como pro aborto, lo use, y para el que lo quiera usar como algo anticipatorio para una buena calidad de vida, también. Claro. Gracias. Bueno, gracias. mira, ahí voy al lenguaje. Mirá, simple, le voy a hacer una pregunta a Celeste y quiero que me conteste, ¿sí? Y voy a usar a Celeste, perdóname, pero la voy a usar con el mismo ejemplo lingüístico, ¿sí? Ella dijo, es el cuerpo del otro. Es mi cuerpo, yo decido. ¿Sí o no? Bueno, Sí. te voy a hacer una pregunta y me respondes. Si es mi cuerpo, yo decido, estás a favor de la venta de órganos. Es decir, que los pobres no pueden acceder a órganos porque yo, si me estoy por morir o algo, digo, no, vendan mi órgano para ayudar a mi familia. No lo den a una lista. Solo los ricos. Primero que nada, la eutanasia, ¿sí? El suicidio, ¿sí? La exhibición pública, ¿sí? En mi cuerpo yo decido no taparlo. No tiene derecho nadie a decirme que yo estoy haciendo algo obsceno, ¿sí? Decime, y esto es una pregunta en serio, para que mueran del punto de vista lingüístico, ¿sí? No podés estar a favor de una cosa y estar en contra de otra. Porque no lo planteé desde ese punto de vista. No es que no los plantees. No lo contemplé. Ese es el punto. Porque no lo contemplé, claro, y es real. Ese es el punto. ¿Qué habilitás cuando decís una cosa? El IVE en Argentina, miren esto, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, para que estoy hablando de lengua, lingüísticamente, uno de los puntos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Parlamento argentino, en 2 instancias, en 2 cámaras, senadores y diputados, dice literalmente algo así, no literalmente, voy a citar porque puedo estar dando alguna palabra, que se considera que una niña, o sea, una persona gestante de 14 años, ¿sí?, es capaz de reconocer la situación social en que se encuentra, ¿sí?, para practicarse un aborto. Listo, bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Porque si a 14, si decís aborto sí a los 14 años, ¿sí?, por mera voluntad de la persona, ¿sí?, y a los 14 no sos punible, sos un hipócrita. Literalmente sos un hipócrita. Si tú decís que un niño de 8 años, porque le gusta vestirse de mujer, ya se autopercibe y es capaz de generarse un invasor, pedir para sí mismo una mutilación genital, ¿sí?, pero decís que no es consciente cuando está matando a otro, ¿sí?, estás diciendo que culturalmente puede reconocer lo que es una perspectiva de género, de identificación histórica, de asignación de roles y esas cuestiones, pero no puede entender lo que es la violencia. Eso es cuando yo digo que son contradictorios en el uso del lenguaje. Claro. Por no decir directamente, son hipócritas. La IVE en Argentina plantea la eutanasia, o sea, tenés que habilitar la eutanasia, si planteas la IVE, y número 2, tenés que bajar la edad de imputabilidad. Te guste o no te guste. Si decís que no, estás en una disonancia cognitiva absurda y burda. De hecho, desde el punto de vista legal, por eso hay debates en Argentina, se violenta un tratado internacional que tiene rango institucional. De hecho, la gente que está a favor del aborto literalmente es antiderecho. Sí. De hecho, estás violentando un derecho humano. Ahora, si haces como el Papa, que hay algunos derechos humanos que sí y otros que no, de nuevo estás haciendo una disonancia cognitiva. Y eso es lo que yo considero el día de hoy, lingüísticamente, cuáles son los problemas reales. Se discuten algunas cosas sin entender qué implican. Entonces, si tú decís que no es una discapacidad y que es una condición de vida, entendé que no tenés chance de decir después que tu hijo tiene que tener una ley que lo ampare, que tiene que recibir una pensión, o que tiene que tener maestro integrador, o que tienen que hacerle proyectos pedagógicos individuales y contemplarle la diversidad que tiene, para recibir a partir de obras sociales procesos terapéuticos pedagógicos, porque es una condición. Claro. Exacto. Entonces, lo que nosotros pedimos, o lo que pide Julio Pereira, siempre es coherencia. ¿No? Yo no te digo que uses un lenguaje u otro. El tema es, ¿qué implica que cambies un lenguaje? ¿Sí? ¿Qué implica? Yo soy orgullosamente autista. Perfecto. Sos orgullosamente algo. ¿Sí? Entonces, ¿querés seguir siéndolo? Sí. Y si eso es una discapacidad, querés seguir siendo discapacitado.
voy a usar la palabra más turbia, ¿viste? Porque Claro. querés seguir siendo una persona con discapacidad. Pero ¿querés seguir siendo discapacitado? Diría alguien. Sí. Y entonces, ¿cuáles son los procesos terapéuticos, pedagógicos, avance y progreso? Si tú querés permanecer en esa situación. Claro. No se necesitan, ¿no? Yo estoy hablando de no estoy diciendo la realidad, estoy hablando de las contradicciones claro. del discurso Lo comprendo. plantado desde el lenguaje. Claro, lo comprendo. Estamos hablando de lenguaje, no de realidad. No, de acuerdo, ¿sí? De acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, no jodan con el lenguaje si después no aceptan que implica cuando modificas un lenguaje. Exacto. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esto que pregunté? De poder saber o tener idea de si un bebé... Lo llamo neoeutanasia. ¿Sí? Listo. Y hay pruebas, y hay información basada en la evidencia. No es teoría. Los países que han habilitado el aborto, que llevan tiempo en el constructo del aborto, ¿sí?, han descendido drásticamente el nacimiento de personas con discapacidad. No es, me parece a mí, que va a generar esto. De hecho, lo ha generado. ¿Sí? Quizás la que más ha trascendido, ¿sí?, porque es una discapacidad de porte, ha sido el síndrome de Down. ¿Sí? Pero des en cuenta que es una Esparta matando a los niños que nacen con malformaciones, o la habilitación de matar a un niño con una discapacidad que no es incompatible con la vida. Ojo, no estoy hablando de que se detecte una discapacidad que todos sabemos que implica malformaciones neurofisiológicas incompatibles con la vida, que va a generar sufrimiento fetal y posteriormente, ¿sí?, no hay viabilidad de vida y que encima implica riesgo. Eso no está en debate, como tampoco estoy en debate, y vamos a llevarlo al plano que veníamos antes, del aborto. Si es producto de un abuso sexual, no, para mí ni siquiera entraría en debate. ¿Sí? Para mí es tan desgraciado el que genera el aborto por solo voluntad de la mujer, violentando mi derecho de padre, ¿sí? Porque si yo no tengo derecho a aborto, ¿sí?, legalmente, para que vean la hipocresía del sistema. Si yo tengo un hijo y no lo reconozco, un juez viene y me dice: usted tiene que pagar manutención y tiene que hacerse responsable. Pero yo no quiero a mi hijo. Ahora, la mujer puede matarla por sola voluntad, pero después dicen que la sociedad es patriarcal. Te puedo demostrar de 10.000 maneras que la sociedad no es patriarcal ni misógina. ¿Sí? Pero no importa, porque eso me va a generar otras problemáticas, porque nadie me va a aceptar el debate. Entonces, nadie. Nadie te va a aceptar el debate. No, si te explico que no importa, pero hay muchas maneras. Eso es un derecho, por ejemplo, que cuando hablas de derechos tenés que decir: ¿y el derecho del otro gestor? ¿Dónde está? Porque distinto sería, y miren cómo cambia el lenguaje. Si yo digo por sola voluntad de la mujer, ¿sí?, y el derecho porque el otro tiene obligaciones, pero le quito sus derechos. Y las constituciones liberales latinoamericanas dicen que somos iguales ante la ley, pero ahora te cambio el derecho. Tenés obligaciones, pero no tenés derechos. Eso quiere decir que sos un hipócrita, para que vean que hasta desde el punto de vista legal estamos cayendo en falacias absurdas implementadas por modismos. ¿Sí? Si tú cantás una canción que dice el Estado opresor y después generás políticas públicas a partir del Estado generando ministerios, es una contradicción. Le estás dando poder al Estado que decida sobre ti. Y de hecho, desde que hay determinados tipos de movimientos lingüísticos para la inclusión, la feminidad, ponemos el concepto femicidio y todo lo que tú quieras, la violencia es exponencial, cada vez mueren más. Sí. Entonces, ¿tú podés proponer los cambios? Perfecto, ¿están hechos? Sí, pero ¿están aconteciendo los cambios de manera real o solo estás en el discurso haciendo cambios? Esa es mi crítica. ¿Sí? El lenguaje que cambia. Porque si, aún así, cuando estás discutiendo el lenguaje en español. Sí. Y eso también es otro reduccionismo. ¿Te preguntaste si en los pueblos indígenas existen esos conceptos, como discapacidad, por ejemplo? ¿Existen? ¿Te preguntaste cómo vas a extrapolar ese concepto al inglés? No, ¿y cómo lo utilizarías vos en esto de la E con las comunidades indígenas y con la gente que trabajas vos? Vos podés dar No, ese pero no ejemplo. solo la E. Vamos a cambiar todas las palabras. ¿Sí?
Hay estructuras comportamentales matriarcales en pueblos indígenas latinoamericanos. Tal cual. ¿Con qué concepto llegás ahí con el machismo? Entonces, hay que generar debates lingüísticos, por supuesto, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de imponer lenguajes. En todo caso, la crítica siempre debe ser constructiva e informativa. Soy uno de los que critica la lengua. Soy uno de los que quiere desterrar palabras. ¿Sí? Ya el Asperger en sí mismo me generaba ruido por quién era Asperger. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿sí? Y si es Asperger o Asperger. Y ahí empiezan todos los debates. Pero va más allá de las palabras, vas qué intencionalidad tengo. Exacto. Ahora, si a ti te molesta lo que yo digo, retrucame argumentos. No digas, estás discriminando. ¿A quién? ¿Por qué? ¿A quién? Es más, todavía se sostienen las ligas Asperger como algo, como un grupo selecto de los autistas de alto funcionamiento. Claro, son como élites. Son como élites. Exacto. ¿Élite de qué? Bueno, así se manifiestan, como si fuera una élite de personas que saben demasiado del autismo y son la cereza del pastel del autismo, ¿no? No es que sepan demasiado, sino que sienten que son como al sistema mecanicista, como funcionales en el nivel Dios, y los demás no. Y ese mismo término, Asperger, ya se agrega dentro de la misma condición. Es como dice Julio, es la hipocresía misma. Cuando quieran venir a debatir sobre generalidades de algo que varía según las estructuras comportamentales, culturales, idiosincráticas, lingüísticas, tener trastorno del lenguaje hablando español no es lo mismo que tenerlo en inglés ni hablando guaraní. Claro. Bueno, Julio. La concepción del conocimiento cambia. Y con preguntas simples. ¿Qué es un biótico y un abiótico? Cambia, para mí cambia qué es biótico y abiótico, cambia cruzando una calle. Porque de un lado, culturalmente, la piedra, el agua y el viento son seres vivos. ¿Se entiende? El conocimiento muta. Y hablar de generalizaciones es complejo. Podemos hablar, cuando hablamos de autismo, de aquellas cosas que tienden a repetirse. Ahora, ¿sí? ¿Mujeres hablando de autismo? No, tienen que hablar del autismo en las mujeres. ¿Hombres hablando de autismo? Tienen que hablar del autismo en el hombre, porque lo vivimos de manera distinta. Totalmente de acuerdo. Y para que veas lenguaje, y lo estoy llevando a un plano sacando la discapacidad porque es un tema que está de moda. Si yo no puedo hablar del feminismo porque no soy mujer, tú no hables del machismo porque no sos hombre. Claro. Si no, sos un hipócrita lo que sostenés en sí mismo. Porque tú no sabes lo que es ser mujer y tú sabes lo que es ser hombre. La responsabilidad que implica. ¿Tú crees que no hay presiones en no poder llorar, siempre tener más fuerte, siempre tener que cumplir sexualmente? O sea, ¿no entendés que también se atraviesan determinados tipos de presiones sociales, comportamentales? Que te obligan a restringir tanto tus emociones, tus conductas, tus quehaceres socialmente para no ser etiquetado. Y no hablo solo de estas perspectivas de salir del ropero, del closet, perdón, se dice en Latinoamérica. ¿Sí? Es importante que llevemos los debates a los lugares que hay que llevarlos. Una palabra en un documento que vale como un papel higiénico porque nadie lo ejecuta, no tiene sentido. Una ley de aborto en lugares donde no hay médicos y la gente se muere de hambre. Que de todos modos ocurre naturalmente por... Una ley de inclusión educativa donde no hay escuela. ¿Por qué no me mandaba una ley de inclusión educativa donde estoy yo? Una escuela intercultural bilingüe de frontera. Claro. ¿En qué llevo al niño con silla de ruedas en el medio del centro? E incluso donde hay escuelas, Julio Manuel, pero no hay las condiciones en absoluto. O sea, parece que solo fuera el edificio. No, pero la discusión... Y aparte solamente la palabra. Es solamente la palabra inclusivo y ya creen que con eso es inclusivo. Es así. Miren, le voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas, ya mandé 2 semanas, mandé una carta a la Educación Especial de la provincia de Misiones, donde vivo, para que se sumen a la campaña de los PEC y eso. Ni siquiera me han contestado. Y no me van a contestar porque saben que los detesto. Pero tiene que ver con otra mirada, que es, ¿sí? Ponen encima, hacen reformas en la planificación de las escuelas especiales y sin cambiar quiénes son los docentes, la formación docente ni las prácticas. Entonces siguen cambiando cuestiones de papel.
Ahora, vamos al lenguaje, vamos a discutir qué se está diciendo, no el cómo. ¿Sí? Vamos a aborrecer, ¿sí?, palabras como minusválido, ¿sí?, porque no necesitas ser una persona sapien para entender que minusválido, menos valor. Inválido, todos sabemos lo que es el prefijo in, de negación, y válido no tiene valor. ¿Sí? Pero otras cuestiones no trascienden las palabras, trascienden las acciones. Voy a poner un ejemplo ridículo y con esto termino. Partido de fútbol, que manejaba un equipo, era el director técnico de un equipo inclusivo, por llamarlo de algún modo, patean en un estadio lleno, ¿sí? Porque nosotros hacíamos la previa simbólica, no jugábamos el campeonato, pero patean de lejos, mi arquero en silla de ruedas quiere llegar, se cae, le hacen el gol, ¿sí?, y sin mano, y me pide que lo cambie. Y le grito, ¿por qué querés salir? Y porque me hicieron un gol y todos se van a reír de mí, mi hermano ataja mejor. Y sí, si tu hermano tiene pierna y brazo, ¿cómo no va a atajar mejor que vos? Me quisieron linchar. Y alguien me dijo, ¿cómo le va a decir eso a un niño? Y me di vuelta y le dije, a ver, dime qué otro equipo de fútbol de acá tiene niños con discapacidad. ¿Quién le dio la oportunidad? ¿A ti te preocupaba que haga una broma? ¿Sí? Con un niño al que ya sé que le puedo hacer esa broma porque tiene concientizado, interiorizado y trabajo todo lo que es el constructo de representación propia. ¿O tú que no los permitís y después ni siquiera ponés a niños en el banco porque no juegan bien al fútbol? ¿Quién es el hipócrita? Exacto. Te está preocupando lo que yo digo, pero no lo que hace la sociedad. Hoy no le puedo decir negro, ahora el presidente dice que somos afrodescendientes. Y los que están en México descienden de los... No quiero ni decirlo. ¿Sí? ¿Sí? No, porque importa. Claro. Vienen de los indios, y ni siquiera había indios, había indígenas. Los indios son no se vendían un presidente que hablaba, pero después dice chiques. Citando a Octavio Paz, peor todavía, un premio Nobel. Pero te digo, para que entiendan cuánta hipocresía hay en el sistema. Y no es el lenguaje. Tenemos gente que tiene pánico de decir negro, ahora afrodescendiente, porque negro es racista. No, flaco, que pienses que decir negro es discriminación, ahí está tu discriminación implícita. Es lo que siempre hablo yo. Por ejemplo, cuando hablan de la palabra autismo, como, pará, no digas que sos autista, porque, a ver, a mí no me pesa el autismo, a mí me pesan los prejuicios que hay alrededor del tema. ¿Sí? Cuando te dicen que sos floja, que sos depresiva, de que sos rara, de que sos loca, que sos enferma. El tema justamente, como dice Julio, no es la palabra, es el uso y el abuso de en el contexto que se usa. Porque yo también le puedo decir, acá en Argentina se dice boludo. Yo le puedo decir, che, boludo, y no necesariamente lo estoy insultando. Con la condición, por lo menos, pasa lo mismo. A mí si me dicen, che, autista, y depende del contexto, yo lo voy a tomar. Y como siempre digo, a mí, por ejemplo, el tema es los prejuicios. A mí no me pesa el autismo, no me pesa la discapacidad, me pesa el prejuicio que hay con respecto a eso, a de que porque yo tengo o soy autista, tengo que ser rarita o no tengo sexualidad, no sé, no puedo hacer muchas cosas. Somos sujetos de derecho, no sujetos de asistencia. Exacto. Y para ir redondeando, ¿sí? Voy a tomar el inicio de todo esto de una vez más. Cuando alguien te cuestionó, ¿sí? A mí me molestó que esa persona no se tomara la molestia de explicar, fundamentar, informar y compartir por qué no debe hacerse así. Claro. ¿Sí? No es criticar al otro. ¿No? Porque muchas veces mucha gente maneja lenguaje propio de lo que se formó. Si todavía usan Piaget y Vygotsky para formar a los docentes, es posible que un docente, cuando el niño tenga tal tramo etario y no cumpla determinadas funciones, o no tenga determinadas habilidades, ya lo considere que tiene un trastorno. ¿Sí? Y no le tengan miedo a la palabra normalidad. Claro, esa es la otra, que ya no se puede nombrar. Es la innombrable, la innombrable. A ver, cuando hacen un colectivo, ¿sí? Un ómnibus, un autobús, ¿sí? ¿Cómo planifican los asientos? En base a un normo estándar. Claro. Cuando hacen la altura de los peldaños, de los escalones, ¿cómo lo hacen? En base a un normo estándar. Cuando ponen, uno tiene que contemplar la diversidad y saber que hay una curva de Gauss.
Sí, sí, todos somos distintos, pero en algo somos iguales. Definitivamente. Si no, ¿cómo planificás qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy? No sé, hace 17 texturas diferentes. Pará, cuando yo vendo comida, ¿sí? Salvo que yo haga comida específica, entonces yo digo, pongo un lugar para vegetarianos o un lugar para celíacos. Cuando yo digo, bueno, si acá se come chipá, voy a poner un lugar de chipá. La mayoría come chipá. Por supuesto que hay gente que tiene vicio con el chipá, hay gente que no lo puede ni comer. Claro, e incluso para los diagnósticos, Julio Manuel, tenemos que usar como referente la norma, el promedio. Manual estadístico. Exacto. Quiere decir que es una cuestión estadística. Cuando se repite más estas cuestiones, se atienden. No hay que tenerle miedo a la palabra normalidad, porque tristemente, para otra vez la hipocresía, la normalidad está mal, ¿sí? Pero consideran avance en los procesos terapéuticos de sus hijos cuando tienen conductas más normalizadas. Exacto. Entonces buscan ahí, normalizar las conductas, buscan normalizar el aprendizaje. y bueno, todas las terapias. ¿Por qué está mal mirar a la cara? ¿Por qué está mal que no haya contacto visual permanente o sostenido? Es tal cual. Es Porque algo la que yo norma siempre... establece que usualmente estamos acostumbrados a mirarme cuando te estoy hablando. Claro. ¿Sí? Claro. Si tuviéramos en una sociedad de ciegos que la persona con autismo no te mirara la cara, no significaría absolutamente nada. Así que déjense de las hipocresías. Hay un marco normativo que establece. Es más, el autismo se define como una anomia comportamental en relación a la duración o intensidad de respuesta ante un estímulo. Listo, es eso simplemente. Porque la normalidad la marcan 3 factores: qué edad tenés, qué género tenés y qué clase social tenés. Porque si yo soy un varón y vivo todo zaparrastroso fumando marihuana, pero tengo plata, soy un hippie. Si no tengo plata, soy un drogadicto. Entonces uno tiene que decir, hay que reconocer al otro. Ahora, y voy a cerrar con esto, lingüísticamente, ¿sí? Para que vean la gran diferencia estructural. Yo no veo hombres pidiendo que quemen a los Kent, porque forman un ideal de hombre y masculinidad de cuerpo que nosotros no podemos tener. Es un trastorno propio de otras perspectivas. Entonces uno tiene que decir, vamos a mirar esto. ¿Hay campañas que hay que hacer? Por supuesto. ¿Sí? Vamos a romper, no sé, el estereotipo estético de la representación de los cuerpos. Entonces vamos a hacer campaña como hace DOP, voy a hacer una publicidad trucha, de cuerpos reales. ¿Sí? Poniendo que hay distintas mujeres de diferentes edades, se entiende, está perfecto, pero no condene a la modelo que trabaja en automovilismo. Si estás en contra de los concursos de belleza, no festejes que un transexual gane el concurso Miss no sé qué. Porque si estás en contra de la belleza como estándar, estás en contra de la belleza como estándar de cualquier sujeto. Claro. Exacto. Claro, entonces no te maquilles. Y si hablas de diversidad, no compartás meme con una persona no estéticamente aprobable, con una tanga diciendo busco a María. Porque esa persona no tiene derecho a sentirse sexualmente atractiva, ni tener deseo sexual, ni sentirse... ¿Se entiende? Entonces sos un hipócrita cuando compartís esas cosas. Entonces cuando yo tiendo como individuo, activista social, a cuestionarle esas las cosas a la gente entra en crisis. Claro. No, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Todo que ver. Todo que ver. Si tú estás en contra del acoso y el piropo, no compartas un solo meme donde haya un hombre con una estructura morfológica ideal. Tal cual. Si tú estás en contra de la violencia de género, ¿sí? No compartás video y te rías cuando hay una mujer pegándole a un hombre. Y si hay un tipo pegándole a una mujer y te metes a separar, cuando hay una mujer pegando a un tipo, te metes a separar. Si no, sos un hemipléjico moral. ¿Sí? Los juguetes no tienen género. Perfecto. Tú dale el juguete a los niños y que los niños jueguen. ¿Sí? Ahora, obligarlos a que se vistan, que se pinten o que hagan determinada cosa, ahí ya no estás hablando de género, estás imponiendo ideología. Exacto. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Cuando yo hablo de educar para incluir, poniendo un niño, miren la palabra horrible que estoy utilizando, poniendo a un niño con discapacidad en la educación inicial para que los otros niños comprendan y atiendan la diversidad, implica un constructo educativo, social y de convivencia
para comprender que somos todos diversos. Bajo ninguna circunstancia obligo a otro niño a jugar con el niño incluido. Exacto. Dejo que eso se dé de manera natural. Porque si no, lo que estoy haciendo es forzando los vínculos. Claro. Lo que tengo que hacer es eliminar barreras. ¿Sí? La gente cree que hay que construir puentes. Y yo le digo, no, hay que eliminar barreras. Porque si tú construís el puente, el otro no aprende a construirlo solo. Exacto. Exacto. Lo que genero genero las condiciones para que se den los intercambios. ¿Sí? No fuerzo el intercambio. Y les dejo con esto, ¿sí? Yo voy a hacer el cierre en esto. Sí. Porque se viene una moda más compleja, ¿eh? ¿Cuál? Acuérdense. Ay, por favor. Interseccionalidades. Wow. Interseccionalidades. La intersección. ¿Cómo vas a hablar conmigo si yo te digo que soy un transexual, ¿sí? Negro, pobre, ¿sí? Indígena. No te quiero saber cómo te la vas a arreglar para no decir algo que me ofenda. No, lenguaje de señas, ¿será? ¿Se entiende? Después vamos a hablar de las interseccionalidades. Y vamos a terminar con esta mirada romántica, que es la que yo cuestiono, en que cuanto más interseccionalidades tengas, más víctimas sos. Y más derecho a reclamar al Estado tenés. Exacto. E imponerte sobre los otros. Exacto. Acuérdense eso, ¿eh? Por eso yo estoy diciendo, yo estoy en contra, por ejemplo, estoy en contra de la ley de cupo laboral de las personas trans. Y estoy a favor de la discapacidad. Entonces viene y me dice, ¿por qué las personas con discapacidad sí, los trans no? Porque para las personas con discapacidad, que implican también comorbilidades vinculadas a adaptaciones edilicias, mobiliarias, laborales, estamos hablando de electrodependencia, poner un ascensor, colocar, implica para el empleador gastos, cuestiones de seguro, ¿sí? Implica una inversión. Ahora, si sos transexual o no, es una cuestión de gustos, no una cuestión funcional que para mí implique cambiar algo, hacer una inversión monetaria, ¿sí? Yo si quiero contratar a una persona con discapacidad, tengo que garantizarme que al menos el espacio sea accesible y usable. O sea, tengo que invertir en una rampa, un ascensor, bajar los muebles. O sea, yo como empleador me tienen que obligar, al menos como Estado, a contratar a determinado sector de la población que sí no tendría oportunidades en otro lugar. Si no fuera por, exacto. Ahora, si yo por mis decisiones propias, y eso es algo que la gente no ha entendido, y con esto termino acá, porque me fui a género hablando de discapacidad. Te voy a decir algo. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Si yo me autopercibo como mujer, porque la sociedad me impuso una estructura de estética, género, acción, todo. Y para percibirme como mujer, me visto de mujer y me comporto como mujer, estoy reproduciendo el modelo impuesto para la mujer. Yo puedo sentirme como mujer y estar perfectamente vestido así como estoy ahora y hablando así. ¿Se entiende? Así que siempre la apariencia física es una elección, no tiene nada que ver con el género, salvo que tú digas que sí, o sea, la sociedad impone la mirada de género y yo le refuerzo, porque al sentirme el género contrario, refuerzo la mirada de estereotipo del constructo contrario, de vestimenta, comportamiento, lenguaje, listo. O sea, es cuando yo te digo, sos hipócrita. ¿Sí? Porque entonces decir, me autopercibo de esta manera y ya está, no hablo de perspectivas, ni posición cultural, ni misoginia, ni no hablo de nada, porque después lo que hago es reforzar esa mirada. Claro, no me justifico. Por eso yo les planteo ese tipo de debates lingüísticos, no sociales. No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Que las personas transexuales que sufren discriminación, tienen problemas de ingreso a planos laborales, han tenido una vida marcada por la violencia. No. Por eso estoy diciendo plano lingüístico. Ahora, yo del plano lingüístico, tú me decís, me das esas condiciones, y te digo, bueno, perfecto. Hay otros colectivos, grupos que también deberían tener los mismos marcos normativos porque también han sido vulnerados, expuestos a la violencia, excluidos históricamente, ¿sí? Entonces, por eso digo, una cosa es el lenguaje y otra cosa es la realidad. Yo realmente soy uno de los defensores de que las personas tengan autopercepción identitaria de género. ¿Se entiende? Sí. Sí. No tengo ningún problema con eso. Mi problema es cuando quieren imponerse al otro. Porque
otra vez el lenguaje. Cuando tú me decís que yo soy un misógino, por ejemplo, ¿sí? Me estás imponiendo una categoría de análisis basada en tu subjetividad, en base a lo que tú construís como misoginia. Entonces me decís, sos misógino porque haces esto, esto, esto. Entonces yo te digo, tú eres mujer porque tenés esto, 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 esto. Entonces cuando tú me querés retrucar por ponerme en una categoría ideológica, te estás contradiciendo porque yo te puse en una categoría biológica, ¿sí? Según tus condiciones. Entonces, si yo te etiqueto está mal, pero que tú me etiquetes está bien. Sí. Entonces, lingüísticamente está perdida la batalla cultural. Lingüísticamente está perdida y detrás del lenguaje, la percepción que hay también, desde dónde viene. Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó, María Celeste, me encantó tenerlos a ustedes. Por aquí les dejan muchos saludos, les dejan abrazos, les dejan, bueno, les dejan muchos cariños, muchos, muchos cariños. ¿Nadie se enojó? De todo lo que dijimos, nadie quiso matarnos. Pues fíjate que nadie te quiso matar, no, fíjate que nadie te quiso matar. ¿Quién te va a querer matar, Julio Manuel? No. Yo recibo amenaza de muerte por lo que denuncio, así que literalmente sí. No, aquí recuerden entonces la gran diferencia. Una cosa es el debate lingüístico, que fue el título incluso que tenía esta reunión, y otra cosa es el lenguaje de las prácticas sociales. ¿Sí? De nuevo, que yo estoy en contra de determinado tipo de cuestiones, no estoy en contra del otro. Si queremos, por ejemplo, yo estoy en contra del uso del lenguaje mal llamado lenguaje inclusivo. No estoy en contra de crear neologismos. ¿Se entiende? Yo estoy en contra, por ejemplo, de que agarren figuras históricas de constructos culturales basados en autores y los quieran modificar para la inclusión forzada, ¿sí? Pero no quiere decir que esté en contra de generar nuevas historias que generen esto de sorosidad, inclusión, diversidad, perspectivas de género, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo, no estoy en contra de que me crees una historia como Ana con E, ¿sí? O la chica esta judía que no me acuerdo, creo que se llama poco ortodoxa o no ortodoxa, ¿sí? Eso es magnífico, yo lo miré y lo apoyo. Estoy en contra de que me genere cazafantasma femenino, o después me encajes un Batman mujer, ¿sí? Que encima tiene que ser negro, pobre y lesbiano para fingir que estamos en la inclusión. O sea, crear nuevos personajes, crear nuevos rasgos culturales, ¿sí? Porque yo soy uno que te dice, la cursiva no es inclusiva, ¿sí? Y fundamento por qué no deberíamos usar cursiva, pero nunca digo está prohibido usarla, estoy diciendo mi posición es esta por estos argumentos. Claro. Bueno, y el debate con Julio siempre es ese, como que siempre lo toman como que si dice una cosa es porque no apoya la otra, o porque está en contra de una cosa, pero no de la otra, y no se fijan en el punto de vista en el cual él se apunta. Porque acá estamos siempre entre la vereda de lo bueno y lo malo, como si fuera un Boca River. Acá claro, Boca porque River estamos acostumbrados a eso. A pelear. O es negro o es blanco, ¿no? Todo o es malo o es bueno. Y no se acepta la mirada del otro, a pesar de que estamos diciendo que estamos en democracia, de que está bueno explayarnos, no se acepta. Y es muy complicado. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del autismo, cuando Julio habla de autismo, ¿por qué no? Si él es autista, o sea, no se aceptan las miradas y siempre se va a la discusión. Y cuando yo veo, porque yo sigo mucho a Julio, él sabe, las discusiones siempre son básicas con respecto a, no, pero vos no te fijaste en tal cosa. Sí, bueno, pero su planteo es ese, digamos, no hay más discusiones. No se trata de tener. Y te voy a decir algo peor, y con esto no voy a poder pisar nunca México. ¿Sí? Sí vas a poder, claro. Serás bienvenido. Mira, hasta mudo se quedó. Se quedó congelado. Se quedó congelado por andar diciendo que no iba a poder pisar México, ¿eh? El gran problema de la libertad es... Bueno, pero ¿ahí me escuchan? Ya, ahora sí, pero te quedaste congelado cuando dijiste que lingüísticamente hablando, ajá. Sí, por lo que voy a decir ahora, lingüísticamente hablando, la mediocridad que estoy encontrando hoy en día es que hay gente que confunde opinión con conocimiento. ¿Sí? Y hacen una postura tipo Disney, llevan todo el plano de las emociones, violentando ciencia, lingüística, biología, genética, información basada en la evidencia, datos, ¿sí? Y en estos espacios de concientización, más allá que hoy fue un debate
centrado en la persona. Hoy hicimos opiniones absolutamente personales, subjetivas, ¿sí? Que es la intención de este espacio, no en un espacio académico, sino de difusión, ¿sí? Vuelvo a repetir, despidiéndome de todos, ¿sí? Mandámelos o que se vengan. Te los ¿sí? voy a mandar. Yo no pregunto cuántos son, sino que se vayan viniendo. ¿tá? Porque creo que el activismo, ¿sí? Forma parte de estas luchas. Los verdaderos activistas están bajo tierra y han sido criticados. Sí. ¿sí? Y ninguna revolución, y con esto se los digo ahora de una, ninguna revolución nunca fue amparada por un gobierno. Si el gobierno te apoya, no sos revolucionario, sos funcionario. Exacto. Así que eso es... Y antes de irte tenías algo más para decir. Ah, sí, bueno, sí, vas a tengo un cerrar. aprecio por... Más ¿Qué? allá de que no coincido en muchas cosas, sí, tengo un aprecio por Celeste, ¿sí? Bueno, como mamá Tea y las experiencias que podemos compartir, y esto es un claro ejemplo de que personas que tienen mirada distinta en algunos aspectos pueden coincidir en los aspectos humanos, y coincidimos en los qué, pero no en los cómo, ¿sí? Y eso enriquece. Y para mí yo te quiero mucho también. Sí, para mí es un gusto tenerlos. Yo no los conozco de frente, pero los conozco a la distancia, lo que les sigo, y tengo un cariño muy especial por ustedes. Un día de estos vendrás a México y te tomarás un tequila, Julio, no un café, un tequila. Y María Celeste también, caray. Vamos juntos, Julio. Vamos. No, pero viste que está diciendo otra vez el estereotipo, que si vas a México tenés que comprar tequila. Bueno, estereotipado al máximo, mirá el Chavo. Te tomas un sotol. Yo me tomo un tequila, yo voy y me tomo un tequila. Sotol. Bueno, pero ustedes tienen cultura alcohólica. Bueno, está bien. Déjenme con mi mate uruguayo. Bueno, un mate. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Pero vamos juntos o no, Julio? Vamos. Escuelita Ambulante Camino de Tiza en Facebook, los que quieran ver. Acá les tengo puestas las redes de Julio, aquí arriba en Facebook, en YouTube, abajo. Así que ahí pueden seguir a Julio, y María Celeste, pues ahorita voy a colocar sus redes y corregir su nombre, que le puse el apellido equivocado, discúlpeme usted. Un placer tenerlos conmigo. Y gracias a todas las personas que nos escuchan y los que nos escucharán después. Está el Lola Hernández en el espacio de Lola, y nos escuchamos muy pronto. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Chao, Julio. Hasta